El pastor alemán no tenía ojos. No le faltaban. Estaban cubiertos. Alguien le había envuelto la cabeza 3 veces con cinta adhesiva plateada, dejando solo la nariz al descubierto para respirar. Y aún así, custodiaba aquella maleta marrón desgastada como si contuviera su último latido. Había visto crueldad en mis 68 años. La había visto en Da Nang, cuando los niños se convertían en asesinos. La había visto en las salas de los hospitales, donde el dinero importaba más que la misericordia. Pero esto era otra cosa. El perro estaba de pie en el arcén de la Interestatal 405, con los coches pasando a toda velocidad a 110 km por hora, a pocos centímetros de sus patas ensangrentadas. El sol de California había convertido el asfalto en una plancha, debía de hacer unos 34 grados. Sus costillas se marcaban a través del pelaje enmarañado como barrotes de una prisión. Cada respiración era superficial, medida, como si estuviera racionando el aire. Una nota revoloteaba en la maleta, sujeta con más cinta adhesiva. Perro libre. Demasiado ruidoso. Me temblaba la mano al detenerme, no por la edad, por la rabia. Me llamo Robert Sullivan. Me temblaban las manos al detenerme, no por la edad, por la rabia. Me llamo Robert Sullivan. Bobby para todos los que me conocen desde hace mucho tiempo. Veterano de Vietnam. 1. Vera División de Infantería, aunque ahora parece la vida de otra persona. Hoy en día solo soy un viejo más que intenta estirar los $1.247 al mes que le da la Administración de Veteranos para pagar la hipoteca de una casa que está demasiado vacía desde que Marta falleció. El cáncer se la llevó en 2019. También se llevó nuestros ahorros. $340 en facturas médicas que el seguro calificó de tratamiento experimental. Es curioso cómo experimentan contigo y luego esperan que pagues todo. Ahora solo soy yo dando vueltas por las 3 habitaciones de Riverside, hablando con su delantal amarillo, que sigue colgado en el gancho de la cocina. El café está listo, cariño, le digo al aire cada mañana. La segunda taza permanece llena hasta la hora de acostarse. Los martes y jueves soy voluntario en un refugio de animales. Me da una razón para levantarme, tomarme las pastillas y fingir que no me tiemblan las manos cuando pienso en Danny, mi hijo. Lo perdí en Afganistán en 2010, la misma guerra, otro desierto. Tenía 23 años, el mes que viene habría cumplido 36. Marta solía decir que el buen Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Creo que el buen Dios se excede. El pastor alemán no se había movido. Tenía unos 3 años. Por su aspecto, parecía de raza pura, aunque había que ignorar los daños. La oreja izquierda le colgaba mal. Era una vieja herida mal curada. La forma de sus costillas sugería fracturas que se habían soldado sin ayuda. Las cicatrices salpicaban su hocico como un código Morse que deletreaba la rabia de alguien. Pero eso no era lo que me oprimía el pecho. Era su postura. Perfectamente inmóvil. Como si moverse significara un castigo. Como si respirar demasiado fuerte tuviera consecuencias. Había visto esa postura antes. En niños, en soldados, en espejos. La maleta era de cuero marrón, agrietada por el tiempo, sujeta con cinta adhesiva y plegarias. Fuera cual fueran los secretos que guardaba, ese perro no iba a revelarlos. Le temblaban las patas, por la deshidratación, el agotamiento, el calor, pero no se sentó, no buscó la sombra, solo se quedó allí como la guardia de honor más destrozada del mundo. Cogí agua de mi camioneta. Una vieja Ford Ranger que Marta llamaba prehistórica. Mis rodillas protestaron mientras me acercaba lentamente, hablando en voz baja y tranquila. «Hola, soldado. Mañana difícil, ¿eh?». Se estremeció cuando me acerqué a menos de 2 metros. No era agresivo, solo se preparaba. Como te preparas cuando sabes lo que va a pasar y sabes que no puedes evitarlo. La cinta adhesiva que le cubría los ojos estaba tan apretada que le dejaba marcas en el pelaje. Una especie de venda enfermiza, como si quien lo hubiera hecho quisiera que estuviera indefenso, pero lo suficientemente consciente como para sufrir. Me temblaban las manos. Esta vez no era por mi problema cardíaco. Era pura rabia, limpia y ardiente como el sol de California. Alguien había mirado a este magnífico animal y había decidido destrozarlo. Había decidido vendarle los ojos, abandonarlo con una maleta y marcharse. Pero había calculado mal una cosa. Ese perro seguía en pie, seguía protegiendo, seguía creyendo en algo que merecía la pena proteger.
Como algunos de nosotros, viejos necios que deberíamos saberlo mejor. Tranquilo, le susurré, agachándome a pesar de que mis rodillas gritaban de dolor. El asfalto me quemaba a través de los vaqueros. Nadie te va a hacer daño. Todo el cuerpo del pastor alemán se tensó cuando alcancé la cinta adhesiva. Su respiración se aceleró, pero no gruñó, no ladró. Solo se quedó allí como si hubiera olvidado que tenía dientes. Mis dedos encontraron el borde de la cinta y la despegué lentamente, con náuseas al ver cómo el pelaje se desprendía junto con el adhesivo. 3 capas. Alguien lo había envuelto 3 veces, asegurándose de que no pudiera ver, no pudiera defenderse, no pudiera ser nada más que indefenso. Cuando se soltó la última tira, parpadeó ante la intensa luz del sol. Esos ojos, marrones como un buen Bourbon, nublados por el dolor, me miraron durante tal vez 2 segundos antes de caer al suelo. Como si el contacto visual fuera un lujo que no podía permitirse. Ya está, dije con voz entrecortada. Así está mejor, ¿verdad? No respondió, solo cambió ligeramente el peso de su cuerpo, acercándose más a la maleta. Intenté ofrecerle agua, vertiendo un poco en la palma de mi mano. Él la vio derramarse sobre el pavimento caliente, pero no se movió, no bebió, no abandonó su puesto. Fue entonces cuando me di cuenta de que le habían quitado las chapas identificativas y que el collar le había rozado el cuello hasta dejarlo en carne viva, pero la forma en que se mantenía, la disciplina de su postura, a pesar de todo, indicaban que se trataba de un perro adiestrado. Alguien le había enseñado órdenes, estructura, un propósito. Luego le habían despojado de todo, excepto de su última tarea, vigilar la maleta. Intenté llamarlo, usando todos los nombres que se me ocurrieron. Rex. Duke. Buddy. Max. Nada. Intenté atraerlo con el medio sándwich que tenía en la camioneta. Ni siquiera olfateó el aire. Se quedó allí, balanceándose ligeramente, como un mástil en una brisa moribunda. Finalmente, hice lo único que me quedaba. Cogí la maleta. En el momento en que mi mano tocó ese asa gastada, se movió. No podía moverse rápido, pero deliberadamente se puso de pie con las piernas temblorosas y dio un paso adelante, luego otro, como si fuera el santo grial. El asa estaba pegajosa por la cinta adhesiva vieja y el cuero agrietado se desprendía bajo mis dedos. Lo que fuera que hubiera dentro se movió con un sonido hueco. Estaba casi vacía, pero no para él. Para él, lo era todo. Lo llevé a mi camioneta y abrí la puerta. Miró ese escalón como si fuera el Everest. El primer salto falló, sus patas traseras eran demasiado débiles. En el segundo intento, lo logró, trepando sin gracia al asiento. Pero en el momento en que puse la maleta a su lado, apoyó la cabeza sobre ella y soltó un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante días. Fue entonces cuando vi el verdadero daño. En la relativa sombra de la cabina, pude distinguir cicatrices a lo largo de sus costillas, viejas y nuevas, superpuestas como un mapa de abusos. Tenía la oreja izquierda rota y mal curada, probablemente le habían tirado con demasiada fuerza demasiadas veces, con zonas donde el pelaje se había adelgazado por la presión, tal vez por estar encerrado en espacios demasiado pequeños, presionado contra superficies duras durante demasiado tiempo. Dios mío, murmuré, y luego me disculpé al aire. A Marta nunca le gustó que tomara el nombre del Señor en vano. El trayecto hasta el refugio duró 20 minutos. En cada semáforo en rojo lo miraba por el retrovisor. No se movía, no miraba a su alrededor. Solo mantenía la cabeza sobre la maleta, con los ojos entrecerrados, pero nunca completamente cerrados, alerta incluso en el agotamiento. Algunos hábitos mueren más difícilmente que la esperanza. En el refugio de animales Riverside, el personal de admisión me conocía. Había sido voluntario desde que Marta enfermó. Necesitaba un lugar donde canalizar toda esa energía inútil mientras ella luchaba batallas que yo no podía librar por ella. Hoy, sin embargo, no era el voluntario Bobby. Solo era otra persona que traía otro alma dañada. Lo encontré en la 405, le dije a Jessica, la coordinadora de admisiones. Alguien le tapó los ojos con cinta adhesiva y lo dejó así. Levanté la maleta. Ella hizo una mueca de dolor. Llevaba 20 años rescatando animales y aún así hacía muecas de dolor. Eso lo decía todo. ¿Alguna placa? ¿Microchip? ¿Nada visible? No se aparta de la maleta. Lo convencimos para que entrara.
yo llevando su ancla y él siguiéndome con las patas que apenas le sostenían. En la sala de exploración, el doctor Marcus Webb, tan joven que podría ser mi nieto, tan hábil que podría ser mi héroe, lo examinó mientras yo mantenía una mano sobre la maleta. El perro toleró el examen con la misma resignación que había mostrado en la autopista. «Tiene microchip», anunció Marcus, escaneando entre sus omóplatos. «Déjeme ver si está registrado». Mientras hacía las llamadas, me senté en el suelo a pesar del dolor en la cadera. El pastor alemán no se había movido de donde se había plantado junto a la maleta. La abrí con cuidado, observando su reacción. Sus ojos seguían cada movimiento, los músculos tensos como resortes. Dentro había dibujos de un niño, hechos con lápices de colores sobre cartulina, figuras de una niña y un perro, una memoria USB envuelta en plástico, un sobrecerrado con la nota, «Por favor, leer», unos juguetes de perro muy gastados y una pinza para el pelo rosa con una mariposa. Y metido en el bolsillo lateral, un collar, uno bonito, de cuero con herrajes de latón, de los que se compran para un perro al que se quiere. Los dibujos me impactaron más. En letra de niño pequeño, Max y yo. Max es el mejor perro. Max me protege. Uno mostraba al perro de pie entre la silueta de la niña y una masa negra garabateada con la palabra monstruo. Los chips estaban registrados a nombre de Derek Morrison, dijo Marcus al volver. Los números estaban desconectados. La dirección era en Pasadena, pero me enseñó su teléfono. Registros de la propiedad. Ejecución hipotecaria hacía 6 meses. ¿Tratamiento?, pregunté, aunque ya lo sabía. Deshidratación, desnutrición, lesiones antiguas que necesitaban radiografías, traumatismos recientes en las costillas, heridas infectadas en las patas. ¿Estamos hablando? Hizo una pausa, calculando, de 3 a 4.000 como mínimo. Yo tenía $1.800 en ahorros. El seguro de vida de Marta se había ido en sus facturas médicas, el resto en mantener la casa. Mi cheque del Departamento de Asuntos de Veteranos cubría lo básico, apenas. Solo la medicación para el corazón costaba $200 al mes. «Ya se me ocurrirá algo», me oí decir. Marcus me miró como los jóvenes miran a los viejos tontos. «Bobby, no puedes seguir asumiendo estas cosas. ¿Y tu salud? ¿Qué hay de ella?» Mi corazón ya estaba roto. ¿Qué más daba un poco más de deuda? Además había algo en ese perro, en esa maleta, en esos dibujos, todo tenía algún significado. Tenía que tenerlo. En un mundo en el que la gente tapaba los ojos de los perros con cinta adhesiva, tenía que significar algo. «Solo estabilízalo», le dije. «Yo me encargaré del resto». Mientras rellenaba el papeleo, el pastor alemán, Max según los dibujos, finalmente se tumbó. Pero incluso agotado, mantenía una pata sobre la maleta, protegiendo sus tesoros, protegiendo lo que quedaba de quienquiera que lo hubiera amado. Lo entendí. Todavía pongo 2 tazas de café cada mañana. Todos protegemos lo que no podemos dejar ir. La pregunta era, ¿qué le había pasado a la niña que había hecho esos dibujos? ¿Y por qué su perro prefería morir antes que abandonar su recuerdo? A la mañana siguiente llegué al refugio antes de que abrieran oficialmente. Jessica me dejó entrar por la puerta lateral, sacudiendo la cabeza. No tocó la comida, no bebió, se pasó toda la noche tumbado con la maleta. Me llevó a la sala de aislamiento donde guardaban a los recién llegados. Max, había empezado a pensar en él por el nombre que aparecía en los dibujos, estaba exactamente donde lo había dejado, acurrucado alrededor de la maleta maltrecha, como si fuera a desaparecer si la soltaba. Sus ojos seguían nuestros movimientos, pero su cuerpo permanecía inmóvil. Una quietud entrenada, la que se adquiere al aprender que el movimiento causa dolor. «Buenos días, soldado», dije en voz baja, acomodándome en el suelo de cemento. Mis caderas gritaban, pero hice caso omiso. A mi edad se aprende a ignorar muchas cosas. «¿Te he traído algo?» Saqué la vieja colcha de Marta, la que había guardado en nuestra cama hasta el final. Todavía olía ligeramente a su jabón de lavanda. No sé por qué se me ocurrió traerla. Quizá porque recordaba cómo el perro de Danny solía acurrucarse entre nuestras mantas cuando había tormenta, quizá porque me estaba convirtiendo en un sentimental. Pero cuando la extendí cerca de Max, su nariz se movió. Era la primera vez que mostraba interés por algo que no fuera la maleta. «Es de mi Marta», le dije. Tenía unas manos suaves, como las de la niña que dibujó esos cuadros, seguro. Algo cambió en sus ojos, no era esperanza.
Era demasiado pronto para eso. Pero quizá era el reconocimiento de que no todas las manos hacen daño. Estiró una pata, tocó el borde de la colcha y la retiró como si le quemara. Esperé. La paciencia es lo único que te da la edad. 20 minutos más tarde, se había acercado poco a poco a la colcha, con la maleta todavía apretada contra el vientre. Era una pequeña victoria, pero me conformaba con eso. En ese momento entró la familia Thompson. Los oí antes de verlos. Los pasos cuidadosos de unos padres que intentaban no despertar algo frágil. Sarah Thompson se movía como una mujer que lleva cristal, con su marido James un paso detrás, sólido y protector. Entre ellos, cogida de la mano de cada uno de sus padres, estaba el fantasma de una niña. Lily Thompson no podía pesar más de 20 kilos. 7 años, según me susurró Jessica, pero aquellos ojos pertenecían a alguien anciano. El pelo oscuro recogido en trenzas perfectas, la ropa planchada y impecable, todo en su aspecto exterior gritaba que era una niña normal. Pero la forma en que se movía, cautelosa, calculadora, como si el mundo estuviera lleno de minas terrestres. Eso también lo reconozco. Estamos buscando un perro de terapia, le explicó Sarah a Jessica, con una voz que delataba el agotamiento particular, agotamiento de los padres que lo han intentado todo. Para Lily. Ella. No ha hablado en 2 años, desde que... No terminó la frase. No era necesario. Algunas frases no necesitan final. Primero recorrieron la zona principal de adopción. Perros felices, perros que ladraban, perros que saltaban y movían la cola y hacían sus rutinas para que los eligieran. Lily caminaba como una turista en un museo, observando pero sin participar. Sus padres intercambiaron miradas por encima de su cabeza, la esperanza se desvanecía con cada jaula. Entonces vio a Max. Lo vi suceder en cámara lenta. Se detuvo, a mitad de paso, y la mano de su madre se deslizó de la suya. Inclinó la cabeza, estudiándolo a través de la valla metálica. Max, que no había levantado la cabeza para nadie, se volvió lentamente para mirarla. Se miraron fijamente. 2 almas dañadas reconociendo su propio reflejo. Sin ladridos, sin menear la cola. Solo reconocimiento. Te veo. Sé lo que cuesta el silencio. Lily dio un paso adelante, luego otro. Sus padres se acercaron a ella, pero Jessica levantó una mano. Todos contuvimos la respiración mientras aquella niña se acercaba a la verja. Max no se movió, pero algo cambió en su postura. Su rígida actitud de guardia se suavizó. Sus orejas, incluso la dañada, se inclinaron ligeramente hacia adelante. Se coló por la verja antes de que nadie pudiera detenerla. Sarah jadeó. James dio un paso adelante, pero yo me encontré diciendo: «Espera». Lily se movió como el agua, lenta y deliberadamente. No se acercó a Max ni intentó acariciarlo. En cambio, se sentó a 1 metro de distancia, con las piernas cruzadas sobre el cemento. Y entonces hizo algo que me rompió el corazón. Sacó un pequeño cuaderno y comenzó a dibujar. Max la observaba dibujar, con la cabeza ligeramente levantada de la maleta. Su nariz olfateaba el aire, captando su aroma. No olía a miedo, ni a ira, solo a otra criatura herida que intentaba entender el mundo a través del silencio. Pasaron los minutos. Lily dibujaba. Max observaba. El resto de nosotros podríamos haber sido muebles. Entonces, sin previo aviso, Max se puso de pie. Le temblaban las piernas por el esfuerzo, pero se mantuvo en pie. Dio un paso hacia ella. Se detuvo. Otro paso. Se detuvo. Como si pidiera permiso con cada movimiento. Cuando finalmente llegó hasta ella, hizo algo que hizo que Sarah Thompson se tapara la boca. Apoyó la cabeza en su rodilla, tan suave como una mariposa que aterriza. Este perro que no dejaba que los profesionales entrenados lo tocaran, que había sido envuelto en cinta adhesiva y abandonado, que no confiaba en nada más que en una maleta gastada, le dio su confianza a una niña de 7 años que no podía hablar. La mano de Lily se cernía sobre su cabeza, temblando. Entonces, suave como un suspiro, le tocó la oreja. Primero la buena, luego la dañada. Max cerró los ojos y suspiró, un sonido tan humano que se me encogió el pecho. «Dios mío», susurró James. Pero ese no fue el milagro. El milagro llegó cuando Lily abrió la boca y salió un sonido. No era una palabra, solo un murmullo. 3 notas.
vacilantes e inseguras. Pero era el primer sonido que había emitido en 2 años. La historia de Max, esa pobre historia sin vida, se tambaleó una vez. Solo una vez. Pero fue suficiente. Nos lo llevaremos, dijo Sarah inmediatamente. Cueste lo que sea necesario. No está preparado. Interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo. $3.000 en facturas médicas, un trauma que le ha calado hasta los huesos. Y esto señalé la maleta. No quiere dejarla. Hay alguien a quien sigue esperando. Entonces esperaremos con él, dijo James. Miró a su hija, que había vuelto a dibujar, con la cabeza de Max aún sobre sus rodillas. Lily también ha estado esperando. Quizá puedan esperar juntos. En ese momento sonó el teléfono de Jessica. Se alejó, contestó y se quedó pálida. ¿Señor Morrison? Sí, tenemos un pastor alemán que coincide con esa descripción. Se me heló la sangre. Morrison. El nombre del microchip. Mañana a las 10, dijo Jessica por teléfono. Sí, traiga la documentación de la propiedad. Colgó, me miró a los ojos. Viene el dueño. Dice que le han robado el perro. ¿Robado? Me levanté demasiado rápido, sin importarme la cadera. Se tapó los ojos con cinta adhesiva. Eso no lo sabemos, dijo Jessica con cautela. Legalmente, si tiene pruebas de la propiedad. Miré a Max, que seguía apoyado en Lily. Miré la maleta que custodiaba como si fuera un santuario. Miré los dibujos esparcidos por el suelo. La carta de amor de una niña a un perro que la había protegido de los monstruos. El pendrive, dije de repente. De la maleta. ¿Alguien lo ha mirado? Jessica negó con la cabeza. Es una prueba. No podemos. Claro que podemos. Ya me estaba moviendo, a pesar de mi cadera. Esa niña de los dibujos es la clave. Y apostaría mi pensión a que no lo está esperando en casa. Sarah Thompson se puso de pie, con la decisión escrita en el rostro. Tenemos un ordenador en el coche. Sea lo que hay en ese pendrive, tenemos que verlo. Antes de mañana, su marido asintió. Si alguien ha hecho daño a este perro, si han hecho daño a una niña, tenemos que saberlo. Miré a Lily y a Max. Ella había dejado de dibujar y ahora estaba sentada con ambas manos apoyadas en la cabeza llena de cicatrices de Max. 2 seres rotos que se sostenían el uno al otro. 72 horas, dijo Jessica en voz baja. Ese es el plazo legal antes de que se pueda tramitar la reclamación de la propiedad. Hagamos lo que hagamos, tenemos ese tiempo. 72 horas para resolver un misterio escrito en cicatrices y silencio. 72 horas para salvar a un perro que ya había salvado a una niña con su mera existencia. 72 horas para demostrar que, a veces, la familia no es papel y chips. Es quien aparece cuando no puedes ver a través de la cinta que te envuelve los ojos. Cogí la memoria USB y noté su peso, más pesada de lo que debería ser el plástico. Fuera lo que contuviera, fuera cual fuera la verdad que ocultara, tenía la sensación de que lo cambiaría todo. Vamos, dije. Es hora de descubrir lo que Max realmente está protegiendo. Detrás de nosotros, por primera vez en 2 años, Lily Thompson tarareó una canción completa. El himno favorito de Martha, el que había cantado mientras moría, se transformó en algo parecido a la esperanza en la voz vacilante de una niña. Y Max finalmente cerró los ojos y descansó. La verdadera lucha apenas comenzaba. La camioneta de los Thompson olía a dinero y McDonald's, una extraña combinación que de alguna manera los hacía más humanos. Sarah se sentó atrás con Lily, que agarraba su bloc de dibujo como si fuera una armadura. James conducía mientras yo navegaba desde el asiento del pasajero, con la memoria USB quemándome en el bolsillo. Habíamos dejado a Max en el refugio con la promesa de Jessica de llamar si cambiaba algo. Hay una cafetería en Magnolia, dijo James. Wifi, rincones tranquilos. No. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Mi casa. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Lo haremos bien. Sarah se inclinó hacia adelante. Señor Sullivan. No queremos molestar. Es Bobby y no molesta. Observé pasar las calles familiares, cada una de ellas un recuerdo que Martha hubiera querido tener. Siempre decía que nuestra casa era demasiado tranquila. 20 minutos más tarde, abrí la puerta de mi casa por primera vez en meses, sin disculparme por el vacío. Los Thompson me siguieron. Lily seguía en silencio,
pero observándolo todo con esos ojos antiguos. Me di cuenta de que se fijó en el delantal de Marta, las 2 tazas de café junto al fregadero, las fotos que cubrían todas las superficies planas, Dani con el uniforme, Marta en su jardín, todos nosotros en Navidad hace 5 años, cuando el mundo todavía tenía sentido. «Bonita casa», dijo Sara en voz baja. Lo era. Encendí el viejo ordenador de sobremesa en la antigua habitación de Dani. Todavía tenía sus trofeos de béisbol en la estantería, su cama todavía hecha con las esquinas milimétricas. Ahora solo es una casa. James me ayudó con el ordenador, que era más viejo que Lily, mientras Sara exploraba con su hija. Las oí en el salón, los pasos de Lily sobre la alfombra persa de Marta. A través de la puerta, la vi detenerse ante la repisa de la chimenea, estudiando una foto de Dani con su pastor alemán, Duke. Los dos con sus uniformes de gala del ejército, Dani sonriendo como si hubiera ganado la lotería. «¿Tu hijo?», preguntó James. Lo era. El ordenador finalmente cobró vida con un silbido. Afganistán, un artefacto explosivo improvisado, hace 10 años el mes que viene. Lo siento. Todo el mundo siempre lo sentía. Lo siento, no los traía de vuelta. Lo siento, no los traía de vuelta. Pero yo solo asentí. Enchufé el USB y contuve la respiración. El disco duro contenía 3 carpetas. Vídeos, fotos y para quien encontrara esto. Hice clic en el último. Un único documento con fecha de hacía 6 meses. Me llamo Rosie Morrison. Tengo 6 años. Sé deletrear porque Max me ayudó a aprender. Si estás leyendo esto, es que ha pasado algo malo. Por favor, cuida de Max. Es un buen perro. Me protegía de papá cuando se enfadaba. Papá dice que pronto iré al cielo por mi cerebro. No pasa nada. Pero Max aún no puede ir al cielo. Ahora tiene que proteger a otra persona. Ese es su trabajo. Estas son las reglas para Max. 1. Le gusta que le froten las orejas cuando truena. 2. No come a menos que le digas buen chico primero. 3. Le dan miedo los cinturones, pero no muerde. El morado es su color favorito porque era el mío, el 5. Sabe cuando estás triste y te trae su juguete, 6. No dejes que papá lo encuentre. Con amor, Rosie. PD. He escondido $100 en su collar para comida. La habitación se quedó en silencio. Incluso la casa parecía contener la respiración. Sara se había acercado para leer por encima de nuestros hombros, con la mano apretada contra la boca. Lily estaba de pie en la puerta, mirándonos leer sobre otra niña que había querido mucho a un perro. «Jesús», susurró James. Hice clic en fotos. Decenas de imágenes inundaron la pantalla. Rosie y Max en mejores tiempos, una niña preciosa con rizos oscuros y ojos como rayos de sol, un pastor alemán aún intacto y orgulloso, fiestas de cumpleaños, la mañana de Navidad, Max con orejas de conejo mientras Rosie se reía. Luego, las fotos cambiaron. Rosie en una cama de hospital, pálida y delgada, con Max pegado a su lado. Rosie con la cabeza rapada, las cicatrices de la operación visibles, Max haciendo guardia. Siempre haciendo guardia. La última foto estaba fechada 2 semanas antes de que el USB fuera sellado en la maleta. Rosie apenas podía levantar la cabeza, pero sonreía, con una mano en el cuello de Max. Alguien, que no era ella, había escrito en la parte inferior: «Mi mejor amiga para siempre». «Los vídeos», dijo Sara en voz baja. «Tenemos que verlos». Casi digo que no. Ya sentía que habíamos violado algo sagrado. Pero Max estaba sentado en una jaula del refugio, y Derek Morrison vendría mañana con los papeles de la custodia. Necesitábamos la verdad. Círculos en lo que parecía un bonito patio trasero. El segundo mostraba a Max tirando de Rosie en un carrito, con cuidado y despacio. El tercero. La cámara estaba escondida, probablemente un teléfono apoyado en algún sitio. El ángulo mostraba una cocina, Derek Morrison visible desde el pecho hacia abajo. La voz de Rosie, fuera de cámara. «Papá, por favor, no». El sonido del impacto. Rosie llorando. Luego Max, lanzándose entre ellos. No mordiendo, sino bloqueando. Recibiendo los golpes que iban dirigidos a ella. La voz de Derek, arrastrando las palabras por el alcohol. «Quita a ese maldito perro de en medio». Más impactos. Max gritando, pero sin moverse. Protegiendo. Siempre protegiendo. Paré el vídeo, no podía seguir viendo más,
pero había docenas de archivos más con fechas que abarcaban meses. ¿Por qué Max tenía esas cicatrices? Ese hijo de puta, dijo James. Tenía los puños cerrados. Ese absoluto. Papá es una palabrota, dijo Lily. Todos nos quedamos paralizados. Lo había dicho con total claridad, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Entró en la habitación y señaló la pantalla, donde aún brillaba la foto de Rose. Ahora está en el cielo, como mi primera mamá, dijo Sarah, arrodillándose junto a su hija. ¿Cómo lo sabes, cariño? Max me lo dijo. Lily lo dijo como si fuera obvio. No con palabras, pero lo entiendo. Está esperando para asegurarse de que ella está bien. Por eso no quiere dejar la maleta. Huele a ella. Ella está bien. Por eso no quiere dejar la maleta. Huele a ella. Pensé en todas las cosas que llevamos con nosotros. El delantal de Marta, los trofeos de Dani, una maleta llena de dibujos. Quizás no era el peso en sí, sino lo que representaban. Un amor demasiado grande como para dejarlo ir. ¿Necesitamos más?, dije. Derek dirá que robaron al perro, sin pruebas de maltrato. Tú eras médico, me interrumpió James. ¿Reconocerías las pruebas médicas? Me puse tenso. ¿En pasado? ¿Hace mucho tiempo? Bobby. La voz de Sarah era suave pero firme. ¿Qué tipo de médico? Las palabras se me atragantaron. No las había pronunciado en años. Neurocirujano. Neurocirujano pediátrico. La habitación se movió. Sentí que sus ojos me reevaluaban. De anciano con complejo de Salvador a algo más. Algo que solía importar. Las cicatrices quirúrgicas en las fotos de Rosie, insistió Sarah. El complejo de Salvador a algo más. Algo que solía importar. Las cicatrices quirúrgicas en las fotos de Rosie, insistió Sarah. ¿Puedes decir qué? Glioblastoma. El término médico sonaba extraño en mi boca. Tumor cerebral, agresivo. La ubicación sugiere que no le quedaba mucho tiempo, 6 meses quizá, con suerte. ¿Cómo? James empezó a decir, pero se detuvo. Ya lo has visto antes. Demasiadas veces. Has dicho a demasiados padres la fecha de caducidad de sus hijos. Has sostenido demasiadas manitas, mientras los monitores marcaban una línea recta. Por eso lo dejé. No, me obligaron a dejarlo. La única vez que fallé, se aseguraron de que no tuviera otra oportunidad. Lily, cariño, dije, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Quieres dibujar algo para mí? ¿A Max, quizá, mientras los adultos hablamos? Ella asintió y se sentó en el escritorio de Dani con su blog. Llevé a los Thompson a la cocina y serví café con manos temblorosas. 2 tazas. Luego me di cuenta y añadí 2 más. ¿Qué nos estás ocultando?, preguntó Sarah. Fijé la mirada en mi café, negro como el espacio que debería ocupar Marta. Morrison, conozco ese nombre. Hace 6 meses hubo un caso en St. Mary's, una niña pequeña con un tumor cerebral. La operación salió mal. Culparon al cirujano, lo demandaron, lo perdió todo. Miré a sus ojos. Ese cirujano era yo. El silencio se prolongó como una cicatriz. ¿Operaste a Rosie?, preguntó James con cautela. No lo sé. Sellan los expedientes durante los juicios por negligencia. Pero la cronología coincide. El tipo de tumor coincide. ¿Y ahora aparece su perro y yo lo encuentro por casualidad? Me reí, amargo como el café viejo. Marta diría que el señor obra de maneras misteriosas. Yo digo que tiene un sentido del humor enfermizo. O tal vez, dijo Sarah lentamente, Rosie sabía exactamente lo que estaba haciendo, escondiendo ese USB, asegurándose de que Max esperara en un lugar visible. Tal vez sabía que tú, ser quien lo encontraras. Eso es imposible. Tenía 6 años. No podía. Aprendió a escribir sola para salvar a su perro. La interrumpió James. Documentó los abusos mientras se moría de cáncer cerebral. No me digas lo que no puede hacer una niña de 6 años. Desde la otra habitación, Lily tarareaba la misma melodía de antes, el himno de Martha. Amazing Grace. Qué apropiado. Grace era lo que todos necesitábamos, Grace y un milagro. Tenemos 36 horas, dije. Derek viene mañana a las 10. Incluso con los vídeos, él es el propietario legal a menos que podamos demostrar. Sonó mi teléfono. Era Jessica, del refugio. Bobby, tienes que venir aquí. Ahora. ¿Qué pasa? Derek Morrison acaba de aparecer. Está borracho. Exige que le devuelva a su perro y amenaza con llamar a la policía. ¿Y Bobby?
Max le ha mordido. Se me heló la sangre. Un historial de mordeduras significaba la eutanasia automática en California. Sin apelaciones, sin excepciones. Estaba protegiendo a Lily Thompson, continuó Jessica. Ella había vuelto a visitarlo y se había colado en su caseta. Morrison la agarró e intentó sacarla de allí. ¿Max? Él eligió. ¿Cómo está? Bastante mal. Morrison está en urgencias, gritando que va a demandarnos. Han llamado a control animal. Los he entretenido, pero... Ya vamos. Colgué y me volví hacia los Thompson. Max mordió a Derek, protegiendo a Lily. Sarah se puso pálida. La dejamos allí 5 minutos mientras aparcábamos. Debió de ir directamente a por él. «Lo sacrificarán», dijo James. No era una pregunta. Pensé en las segundas oportunidades. En Marta diciendo que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. En una niña de 6 años que había escondido $100 en un collar para comprar comida para perros. No si puedo evitarlo, dije, pero necesito que confíes en mí, y necesito que hagas exactamente lo que te diga. Lo que sea, dijo Sarah inmediatamente. Saqué mi teléfono, busqué entre los contactos que no había usado en años y encontré el nombre que necesitaba. Patricia Hayes, jueza Patricia Hayes, ahora mismo. Había sido testigo experta en mi juicio por negligencia. Una de las pocas que había argumentado que la cirugía había fracasado debido a un aneurisma no detectado, no a una negligencia. Ella había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Patricia, soy Bobby Sullivan. Sé que han pasado años, pero necesito un favor. Uno muy grande. 20 minutos más tarde, teníamos programada una audiencia de emergencia. Patricia había movido algunos hilos que yo no sabía que tenía, pero aún necesitábamos pruebas para demostrar que Derek no era apto. Aún necesitábamos salvar a un perro cuyo único delito era proteger a los niños, como siempre lo había hecho. Trae el USB, Patricia, lo dijo. Trae todo y Bobby, recuerdo el caso Morrison. El informe real de la autopsia. El que mostraba el aneurisma, existe. Sellado, pero existe. Colgué sintiendo algo que no había sentido desde el diagnóstico de Marta. Esperanza. La esperanza es peligrosa. Te hace creer en la justicia, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Te hace olvidar que la casa siempre gana. Pero a veces, solo a veces, el amor de una niña por su perro es más fuerte que los documentos legales. A veces, una niña que no ha hablado en 2 años encuentra su voz para salvar a otra persona. A veces, un anciano tiene la oportunidad de salvar la vida que no pudo salvar antes. Vamos, dije, cogiendo las llaves. Es hora de llevar a Max a casa. Lily apareció en la puerta, sosteniendo su dibujo. En él aparecían Max, la maleta, una niña con alas de ángel y un anciano con el pelo blanco, todos conectados por un hilo dorado que los envolvía como una promesa. Para ti, dijo, entregándomelo. Max dice que Rosie te da las gracias. Cogí el dibujo con manos temblorosas. En algún lugar, Marta sonreía. En algún lugar, Danny estaba orgulloso. Y en algún lugar, una niña de 6 años que había querido tanto a su perro como para planear su futuro nos cuidaba a todos. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar, pero por primera vez en años estaba preparada para ella. El juzgado tenía un aspecto diferente por la noche. Las audiencias de emergencia se celebraban en una sala más pequeña, con luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfadadas. La jueza Patricia Hayes estaba sentada detrás del estrado, tal y como la record. Cabello gris acero, gafas de lectura con cadena, ojos que podían atravesar las mentiras como un bisturí. Bobby Sullivan dijo, casi sonriendo. Cuando recibí su llamada, pensé que estaba soñando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 años, su señoría. Desde que mi mundo se derrumbó. Desde que ella fue la única que testificó que la muerte de Rosie Morrison no fue culpa mía. Y ahora está aquí por el mismo caso. Se ajustó las gafas, estudiando la petición de emergencia. La vida tiene un peculiar sentido de la simetría. Derek Morrison estaba sentado al otro lado del pasillo, con el brazo vendado de forma dramática, y su abogado, un joven agresivo llamado Brennan, ya estaba adoptando una postura desafiante. Derek tenía la cara enrojecida. No sabía si era por el dolor o por el alcohol, que podía oler a 3 metros de distancia. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos, eran fríos, sobrios y llenos de odio. Su señoría, comenzó Brennan,
Esto es sencillo. Mi cliente es propietario de un valioso pastor alemán que le fue robado de su propiedad. El perro le atacó cuando intentó recuperarlo. La ley de California es clara. Yo decidiré lo que está claro, abogado. La voz de Patricia podía helar la sangre. Señor Sullivan, ¿se representa a sí mismo? Sí, su señoría. Los Thompson están aquí como partes interesadas. Fueron testigos del incidente. ¿Del ataque? Corrigió Brennan. ¿De la protección de un menor? Replicé. Patricia levantó una mano. Empecemos por los hechos. Señor Morrison, demuestre la propiedad. El abogado de Derek presentó documentos, el registro, los registros del veterinario, incluso fotos de Max cuando era un cachorro. Todo legítimo, todo condenatorio. Mi corazón se hundió cuando cada documento caía como un clavo en el ataúd de Max. Ahora, dijo Patricia, háblame de la mordedura. Jessica, del refugio, había sido citada a declarar. Testificó con claridad y profesionalidad. El señor Morrison parecía ebrio. Entró en la zona de la perrera sin permiso. La niña Thompson ya estaba dentro con el perro. ¿Cómo había accedido una niña de 7 años a una perrera cerrada con llave? Brennan interrumpió. Parece que memorizó el código observando al personal. Lily, sentada entre sus padres, se encogió sobre sí misma. Quería decirle que no pasaba nada, que proteger a Max no estaba mal, pero la ley no se preocupa por lo que está bien o mal. Se preocupaba por la responsabilidad y los precedentes. Continúe, dijo Patricia. El señor Morrison agarró a la niña por el brazo e intentó alejarla del perro. Fue entonces cuando Max intervino. Un mordisco, defensivo, que soltó inmediatamente cuando el señor Morrison soltó a la niña. Así que el perro es agresivo, concluyó Brennan. El perro es protector, repliqué. Hay una diferencia. Patricia me miró por encima de las gafas. ¿Tiene pruebas de esa diferencia, señor Sullivan? Eso era todo. Me levanté, con las rodillas protestando, y me acerqué al estrado. Su señoría, tengo pruebas en vídeo que abarcan varios meses y muestran el maltrato sistemático tanto del perro como de la hija del señor Morrison, Rosie. Derrick se puso de pie de un salto. No puede hacerlo, son privados. Robados de mi casa. De una maleta, corregí, abandonada en la Interestatal 405 con un perro cuyos ojos estaban tapados con cinta adhesiva. La sala se quedó en silencio. Incluso Brennan parecía sorprendido. El rostro de Derek pasó por diferentes emociones. Conmoción, rabia, cálculo. Nunca. Eso es mentira. Siéntese, señor Morrison, ordenó Patricia. Sus ojos se encontraron con los míos. Bobby, admitiré la prueba, pero necesito entender cómo llegó a su poder. Conté la historia. Encontrar a Max, la maleta, la memoria USB escondida dentro, la carta de Rosie, las fotos, los vídeos que no pudimos terminar de ver. Cada palabra era como presentar los síntomas. Aquí está la enfermedad. Aquí está el daño. Aquí está el pronóstico. Reproduce los vídeos, dijo Patricia en voz baja. Había traído el viejo portátil de Danny. Cuando comenzó el primer vídeo, en el que aparecían Rosie y Max bailando, el ambiente en la sala se suavizó. Incluso Brennan lo veía con algo parecido a humanidad en el rostro. Pero a medida que avanzaban los vídeos, a medida que la salud de Rosie se deterioraba y el comportamiento de Derek empeoraba, el ambiente cambió. El vídeo en el que Max recibía golpes destinados a Rosie hizo que Jessica se quedara sin aliento. Sarah Thompson tapó los ojos de Lily, aunque la niña había visto cosas peores. ¿Y Derek? Derek se quedó allí sentado, impasible, con su abogado susurrándole al oído con urgencia. Basta, dijo Patricia después del cuarto vídeo. Señor Morrison, ¿le importaría dar una explicación? El estrés, dijo Derek inmediatamente. Mi hija se estaba muriendo. Estaba de duelo. A veces bebía demasiado. Pero quería a ese perro. Me gasté $5,000 en él. ¿Para proteger a su hija de usted? Dije. Objeción, espetó Brennan. El señor Sullivan no es un abogado colegiado. El señor Sullivan es un testigo, corrigió Patricia. Y más, Bobby, cuéntele al tribunal su relación con este caso. Había llegado el momento. El momento que había temido desde que reconocí el nombre Morrison. Yo era el neurocirujano de Rosie Morrison.
El tumor era inoperable, pero la familia insistió en intentarlo. Durante la operación, sufrió una hemorragia catastrófica. No pude salvarla. Derek se retorció el rostro. Tú la mataste. Asesinaste a mi pequeña. Un aneurisma la mató. Dije en voz baja. Uno que no apareció en ninguna de las exploraciones preoperatorias. Tu demanda alegaba negligencia médica. El hospital llegó a un acuerdo para evitar la publicidad. Perdí mi licencia, mis ahorros, el dinero para el tratamiento contra el cáncer de mi esposa, luchando contra ello. Pero necesito que sepas que hice todo lo posible por salvar a Rosie. Mentiroso. Derek se abalanzó sobre el pasillo. El alguacil lo detuvo, pero no antes de que gritara. Me lo has quitado todo. Mi hija, mi casa, mi vida. Tú mismo te lo quitaste, dijo Patricia con frialdad. Siéntese, o será expulsado. Mientras Derek era obligado a volver a su asiento, algo se le cayó del bolsillo. Una petaca, plateada y con un monograma. Cayó al suelo con un ruido revelador. Estaba vacía. Su señoría, continué. Hay más. El USB contenía un archivo llamado para el juez. No lo he abierto. Patricia asintió. Hice clic en el archivo. Otro vídeo, pero este era diferente. Rosie en su cama de hospital, días antes de la operación, con la mirada clara a pesar del dolor, hablando directamente a la cámara. Hola, me llamo Rosie Morrison. Estoy grabando este vídeo porque papá dice que vamos a demandar al médico si muero. Pero quiero decir que no es culpa del médico. Mi cerebro está enfermo, muy enfermo. El médico, el doctor Bobby, intentó explicarlo. Pero papá no quiso escuchar. Dice que seremos ricos si muero. Dice que Mac nos ha costado mucho dinero y que tenemos que recuperarlo de alguna manera. No quiero que el doctor Bobby tenga problemas. Tiene unos ojos bonitos, tristes pero bonitos, como los de Max. Así que, si estás viendo esto, por favor, no dejes que papá haga daño a nadie más. Hace daño cuando se enfada. Max lo sabe. Max siempre lo sabe. El vídeo terminó. En la sala del tribunal se hizo un silencio sepulcral. Yo no lo sabía. 4 años cargando con la culpa de no haber podido salvarla y ella intentó salvarme a mí. El abogado de Derek le susurraba frenéticamente, pero Derek lo apartó. Ella tenía 6 años. No lo entendía. Entendía lo suficiente, dijo Patricia. Señor Morrison, ¿sabía usted de la existencia de este vídeo? Silencio. ¿Sabía usted que su hija ocultó pruebas de maltrato? Más silencio. ¿Sabía usted que pasó sus últimos días tratando de proteger a otros de usted? El rostro de Derek se desmoronó, no por el dolor, sino por la rabia de haber sido expuesto. Ese perro era mío. Lo pagué. ¿Es de mi propiedad? No, dijo una vocecita. Es de la familia. Lily Thompson se puso de pie. Su madre intentó tirar de ella hacia atrás, pero Lily avanzó firme como un soldado hasta situarse en el centro de la sala. Su señoría, dijo con voz cada vez más fuerte, no he hablado en 2 años, desde que murió mi primera madre. Pero Max me entendía. Me enseñó que estaba bien callar. Y luego me enseñó que estaba bien volver a hacer ruido. Él me protegió porque eso es lo que hace. Eso es lo que Rosie le enseñó. Y si dejan que el señor Morrison se lo lleve, lo matará. Igual que quiso matar todo lo que Rosie amaba. No puedes saber eso, objetó Brennan. Lily metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Encontré esto en la maleta, debajo del forro. Se lo entregó a Patricia, que lo leyó y se puso pálida. Señor Morrison, ¿escribió usted esto? Levantó el papel. Un garabato furioso. Cuando esto termine, sacrificaré a ese perro. No soporto verlo. Me recuerda a ella. ¿Cuándo escribió esto? Preguntó Patricia. Derek no dijo nada. Tu silencio es respuesta suficiente. Patricia se quitó las gafas y se frotó los ojos. He visto muchas cosas en el juzgado de familia. Batallas por la custodia que destruyen a los niños. Padres que utilizan a sus hijos como armas. Pero esto, me miró. Doctor. Sullivan, para mí siempre será un doctor. Lo que le pasó a Rosie no fue culpa suya. Este tribunal tiene acceso a los expedientes sellados. La segunda autopsia, la que el señor Morrison ocultó, reveló un aneurisma invisible en las imágenes estándar. Usted siguió todos los protocolos. Intentó salvar a una niña que no se podía salvar. Luego, Derek.
Sin embargo, usted tomó esa tragedia y la convirtió en un arma. Utilizó la muerte de su hija para obtener beneficios. Abusó de lo único que ella más quería. Y luego, cuando incluso ese recuerdo de su amor se volvió demasiado, intentaste destruirlo. Su señoría, Brennan lo intentó. La ley es clara en los casos de mordeduras. La ley también es clara en cuanto a la crueldad hacia los animales, el peligro para los niños y el fraude. La voz de Patricia podría haber grabado el cristal. Señor Morrison, queda arrestado. ¿Alguien puede esposarlo? Mientras esposaban a Derek, me miró con puro odio. Esto no ha terminado. ¿Sí? Dijo Patricia con firmeza. Sí, ha terminado. Max queda liberado de cualquier reclamación de propiedad por parte del señor Morrison. Dadas las circunstancias, concedo la custodia de emergencia inmediata a... Miró entre los Thompson y yo. Custodia compartida, dijo rápidamente Sarah Thompson. Bobby lo encontró. Lo compartiremos. Patricia sonrió. Era la primera sonrisa verdadera que le veía. Custodia compartida concedida. Y señor Morrison se enfrenta a cargos por maltrato animal, fraude y falsificación de pruebas en su demanda por negligencia profesional. Le sugiero que busque un abogado mejor que el señor Brennan. Mientras se llevaban a Derek, Lily corrió hacia mí y me rodeó la cintura con los brazos. Lo hemos conseguido. Lo hemos salvado. La abracé, sintiendo algo cambiar en mi pecho. El peso que había llevado durante 4 años, la muerte de Rosie, la demanda, perderlo todo, no desapareció. Pero quizás se transformó en algo más, algo como un propósito. Sí, dije con voz entrecortada. Lo hemos salvado. Pero la verdad era más grande que eso. Max había salvado a Lily. Lily me había salvado a mí. Y en algún lugar, una niña de 6 años que había querido tanto a su perro como para planear su futuro nos había salvado a todos. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, pero yo me quedé sentado, sosteniendo el dibujo de Lily, el que nos conectaba a todos con un hilo dorado. Patricia se acercó y me puso una mano en el hombro. Bobby, hay algo más. El hospital quiere revisar tu caso. Con la autopsia oculta revelada, están hablando de restituirte la licencia. Negué con la cabeza. Tengo 68 años, Patricia. Me tiemblan las manos. Mis ojos ya no son lo que eran. Tu corazón sí lo es, dijo ella simplemente. Piénsalo. Cuando se marchó, los Thompson se reunieron a mi alrededor. Habíamos ganado. Max estaba a salvo. Pero algo parecía inconcluso. Quizás porque Max no estaba allí para saberlo, quizás porque Rosie nunca llegó a ver cómo funcionaba su plan. O quizás porque algunas historias no terminan realmente. Simplemente se transforman en nuevos comienzos. Vamos a buscar a nuestro perro, dijo James. ¿Nuestro perro? Las palabras sonaban bien. No mío, ni suyo, sino nuestro. Una pequeña y extraña familia forjada a partir de la pérdida y encontrada en el lugar más improbable, una maleta al borde de la carretera. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, Lily deslizó su mano en la mía. Bobby, ¿crees que Rosie sabe que lo hemos salvado? Pensé en Marta, en Danny, en todo el amor que sobrevive a la partida. Sí, cariño, le dije. Creo que lo sabe. El viaje de vuelta al refugio fue como flotar. James conducía mientras Sarah hacía llamadas, cancelando las citas del día siguiente, reorganizando su mundo para hacer sitio a Max. Lily se sentó a mi lado, en la parte de atrás, tarareando y dibujando, con su cuaderno lleno de dibujos de perros y ángeles y hilos dorados que lo conectaban todo. Pero cuando llegamos al aparcamiento del refugio, la realidad volvió a golpearme como un jarro de agua fría. Una furgoneta de control de animales estaba aparcada junto a la entrada, con las luces encendidas. A través de las puertas de cristal pude ver a unos uniformados, a Jessica discutiendo con alguien, moviendo las manos frenéticamente. Se me hizo un nudo en el pecho. Esa sensación familiar que significaba que mi corazón me recordaba su debilidad. «Quédate aquí», les dije a los Thompson, pero Lily ya había salido del coche y corría hacia las puertas. Esa niña había pasado 2 años en silencio y ahora no podía dejar de avanzar hacia lo que amaba. Dentro era un caos. 2 agentes de control de animales estaban junto a la puerta de la perrera, Jessica bloqueándoles el paso, el doctor Webb a su lado sosteniendo una historia clínica como si fuera un escudo. Y desde algún lugar en la parte de atrás se oía un sonido que me hacía doler los huesos.
Max aullando. No ladraba, ni gemía, sino que aullaba como si se le rompiera el corazón. ¿Qué está pasando?, exigió Sarah, alcanzando a Lily. El oficial superior, un hombre de aspecto cansado llamado Collins, se volvió hacia nosotros. Protocolo de cuarentena por mordedura. El perro debe permanecer aislado durante 10 días, independientemente de las circunstancias. La orden del juez se refiere a la propiedad, no a requisitos de seguridad pública. Pero nosotros solo. James comenzó a hablar. Sé lo que acabas de hacer. Collins lo interrumpió, sin malicia. Me enteré de la audiencia, pero una mordida es una mordida. 10 días de aislamiento, sin visitas, sin excepciones. Fue entonces cuando lo escuché claramente. El aullido de Max se interrumpió abruptamente, reemplazado por algo peor. Silencio. El tipo de silencio que significaba rendición. Piensa que lo hemos abandonado, susurró Lily. Se había puesto pálida y se le llenaron los ojos de lágrimas. Piensa que lo hemos dejado como antes. Solo son 10 días, dijo Colin, pero parecía incómodo. Es el protocolo habitual. Ese perro ha sufrido un trauma, ha estado aislado, abandonado. Di un paso adelante, sintiendo cada uno de mis 68 años. 10 días más pensando que lo han vuelto a abandonar acabarán con toda la confianza que hemos construido. Lo siento, pero enséñeme la normativa, exigí. La redacción exacta. Colin sacó su teléfono y se desplazó por los archivos PDF. Código de California 31602. Cualquier perro que muerda debe ser puesto en cuarentena durante 10 días en instalaciones autorizadas para controlar los síntomas de la rabia. Instalaciones autorizadas, repetí. No necesariamente aquí. Jessica lo entendió al instante. Una clínica veterinaria es una instalación autorizada. Si el Dr. Webb accede a supervisarlo. ¿A cargo de quién?, preguntó Collins. El propietario está detenido. A mi cargo, dije sin dudarlo. 10 días de estancia en una clínica veterinaria, otros 3.000 como mínimo. Dinero que no tenía. Pero la voz de Marta susurró en mi cabeza. Hay cosas que valen más que el dinero, Bobby. Tengo que hacer una llamada, dije, apartándome. Me temblaban las manos mientras buscaba en mis contactos el número que necesitaba. Tom Rodríguez, mi contable desde hacía 30 años. El hombre que me había ayudado a salir de la quiebra tras el juicio, que había encontrado todas las formas posibles de conservar la casa cuando Marta enfermó. Bobby, son las 10 de la noche. Tom, necesito liquidar la cuenta de jubilación. Silencio. Entonces, Bobby, es tu última oportunidad, sé lo que es. Observé a Lily a través de las puertas de cristal, vi cómo presionaba sus pequeñas manos contra la puerta de la jaula, como si pudiera alcanzar a Max a través de las paredes y las normas. Solo dime cuánto tardarás. 24 horas para una retirada de emergencia. Pero Bobby, las penalizaciones. No me importa. Hazlo. Colgué y me volví para encontrar a los Thompson en una acalorada discusión. Sarah estaba sacando tarjetas de crédito mientras James hacía sus propias llamadas. Pero fue Lily quien rompió el empate. Se acercó al oficial Collins y lo miró directamente a los ojos. Mi primera madre murió por drogas, dijo con claridad. Me escondí en un armario durante 3 días porque tenía miedo. Nadie vino. Dejé de hablar porque las palabras no servían de nada. Pero Max entiende que no hable. Él entiende lo que es tener miedo. Si lo encierran solo, dejará de creer en la gente buena. Igual que yo. Colin se quedó mirando a aquella niña que había encontrado la voz para salvar a un perro. Su compañero se movió incómodo. El refugio se había quedado en silencio. Todos miraban. Por favor, continuó Lily. Él me protegió. Déjame protegerlo a él. Colin se frotó la cara, miró a su compañero y luego a su teléfono. Doctor, Webb, si supervisa personalmente la cuarentena, documente todas las interacciones y mantenga los protocolos de aislamiento adecuados. Sí, dijo Webb inmediatamente. Lo que sea necesario. ¿Y los gastos de alojamiento? Cubiertos, dijo James con firmeza. Lo que sea necesario. Collins asintió lentamente. Estoy haciendo una excepción. Si hay algún problema, cualquier incumplimiento del protocolo, volverá al aislamiento estándar. ¿Entendido? Todos asintieron. En menos de 1 hora, Max estaba siendo trasladado al hospital veterinario, todavía en silencio, todavía apagado.
pero al menos estaría en un lugar con caras conocidas, con gente que entendía su historia. Los Thompson cubrirían los gastos oficiales, pero yo ya había decidido que el dinero de mi jubilación se destinaría a otra cosa, algo que Rosie hubiera querido. Esa noche, no pude dormir. La casa parecía diferente, no vacía, sino expectante, como si estuviera esperando algo. Me encontré en la habitación de Danny, mirando sus trofeos, sus fotos. Había una de él a los 8 años, sonriendo con su primer perro un chucho llamado Buster, que habíamos encontrado detrás de una tienda de comestibles. Danny había insistido en quedárselo y había dormido en el suelo junto a la cama de Buster durante semanas, hasta que el perro confió en él. De tal palo, tal astilla, solía decir Marta. Saqué el dibujo de Lily, el que tenía un hilo dorado que nos conectaba a todos. La visión del universo de una niña, donde el amor era visible, tangible, algo que se podía dibujar con lápices de colores. Quizás tenía razón. Quizás los hilos siempre habían estado ahí. Solo necesitábamos unos ojos jóvenes para verlos. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era el Dr. Webb, que parecía agotado pero extrañamente emocionado. «Bobby, tienes que venir aquí. Trae a los Thompson». «¿Está bien, Max? Ven. Y trae esa maleta». 30 minutos más tarde, estábamos reunidos en la oficina de Webb. Yo, los Thompson y Lily, aferrada a su bloc de dibujo. Webb parecía no haber dormido, pero tenía los ojos brillantes. «No lo entiendo», comenzó. «El bloqueo total de Max». «Sí, está traumatizado». Pero esto era diferente. Entonces recordé algo de la carta de Rosie. Lo de esconder dinero en su collar. Sacó una bolsa de pruebas que contenía un collar morado, el de cuero de la maleta, clasificado como X por intuición. «Hay algo dentro, cosido al relleno. No es dinero». Nos mostró la radiografía, una pequeña forma rectangular con bordes metálicos. Es una grabadora digital, un microdispositivo. Probablemente se activa con la voz. Alguien, supongo que Rosie, lo escondió en el collar. Me temblaban las manos al cogerlo. Una cosa tan pequeña y tan importante. ¿Podemos sacarla sin? Ya lo he hecho, dijo Webb. Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, no más grande que un sello. Las pilas estaban agotadas, pero quizá pudiéramos recuperar los datos. ¿Por qué?, preguntó Sara. ¿Por qué una niña de 6 años escondería una grabadora? Pero yo lo sabía, de alguna manera lo sabía. Porque era más inteligente de lo que ninguno de nosotros creía. Porque conocía a su padre mejor que nadie. Porque estaba protegiendo a Max, incluso después de haber muerto. Webb tardó 2 horas en extraer los datos, utilizando un equipo que yo no entendía y que probablemente no podía permitirme. Pero cuando finalmente lo consiguió, cuando la voz de Rosie llenó la habitación, todos entendimos por qué Max se había cerrado en banda. La grabación estaba fragmentada. Entendimos por qué Max se había cerrado en banda. La grabación estaba fragmentada, eran fragmentos de conversaciones a lo largo de varias semanas. La voz de Derek hablando con alguien por teléfono. En cuanto se resuelva el juicio, me desharé de ese perro. No, haré que parezca natural. No soporto que me mire con esos ojos. Luego, más clara, más reciente, probablemente justo antes de la última hospitalización de Rosie. Max, tienes que huir. Cuando me haya ido, papá te hará daño. Tienes que encontrar a otra persona a quien amar. Prométemelo, Max. Prométeme que encontrarás a alguien bueno. El sonido de Max gimiendo, Rosie llorando suavemente. Lo voy a esconder en tu collar especial. Llorando suavemente. Lo voy a esconder en tu collar especial. El morado. Alguien inteligente lo encontrará. Sabrán lo que papá quiere hacer. Te protegerán. Una larga pausa. Luego, te quiero hasta la luna y más allá, Max. Pórtate bien. Sé valiente. Encuentra a una chica como yo que te necesite. Bien. Sé valiente. Encuentra a una chica como yo que te necesite. La grabación terminó. La habitación estaba en silencio, salvo por los sollozos de Lily y la respiración entrecortada de Sara. Max no solo había sido abandonado, sino que había estado esperando a que la promesa de Rosie se hiciera realidad, esperando a que alguien encontrara las pruebas que ella había escondido, esperando a que la salvaran tal y como ella había planeado. Él lo sabía, dije en voz baja. Por eso no se llevó la maleta. Estaba siguiendo su última orden de esperar hasta que alguien encontrara las pruebas. Tenemos que decírselo, dijo Lily con urgencia.
tiene que saber que lo hemos encontrado, que el plan de Rosie ha funcionado. Webb asintió. Los protocolos de cuarentena permiten visitas breves supervisadas por motivos médicos. Yo diría que evitar un colapso psicológico total cumple los requisitos. 10 minutos más tarde, estábamos frente a la jaula de aislamiento de Max. Estaba tumbado en un rincón, con la cara hacia la pared. Esa terrible quietud significaba que se había rendido. La maleta estaba al otro lado de la habitación, donde habíamos tenido que dejarla. El protocolo exigía distancia. «Max», llamó Lily en voz baja. No hubo respuesta. Levanté el collar morado para que lo vieras y se giraba. «Lo hemos encontrado, chico. Hemos encontrado lo que Rosie escondió». Su oreja se movió. «Solo una vez. Era tan inteligente», continué, con la voz entrecortada. «Sabía que vendríamos. Sabía que lo descubriríamos. Cumplió su promesa. Max. Te encontró a alguien bueno». Lentamente, con dolor, Max giró la cabeza. Sus ojos encontraron el collar, luego a Lily, y luego se posaron en cada uno de nosotros. Vi el momento en que comprendió, el ligero ensanchamiento de sus ojos, la cautelosa esperanza que volvía a aparecer. Se puso de pie con las patas temblorosas y dio un paso hacia nosotros. Luego otro. Cuando llegó a los barrotes de la jaula, no aulló ni gimió. Simplemente presionó el hocico contra ellos y esperó. Lily se asomó y le tocó el hocico con delicadeza. «¿No nos vamos?», le susurró. «Nunca. Rosie nos ha enviado a buscarte». Y, por primera vez desde que mordió en el tribunal, Max movió la cola. Solo una vez. Pero fue suficiente. La verdad tiene una forma de desentrañar todo lo que creía saber. Pero fue suficiente. La verdad tiene una forma de desentrañar todo lo que creía saber. Mientras nos alejábamos del hospital veterinario, con el collar morado y una bolsa de pruebas en mi regazo, no podía dejar de pensar en Rosie Morrison, de 6 años, muriendo de cáncer cerebral, y que había orquestado una misión de rescate que la sobreviviría. La grabadora no solo había captado las amenazas de Derek. Había captado algo más. Algo que lo cambió todo. Tom Rodríguez se reunió con nosotros en mi casa con aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. «Bobby, antes de firmar estos documentos de retirada, tienes que saber». «Lo sé», le interrumpí. «Penales por retirada anticipada, impuestos, perderé el 40%. No me importa». No era eso lo que iba a decir. Sacó su portátil y me mostró extractos bancarios que no había visto en meses. Marta tenía una cuenta separada. Nunca te lo dijo porque sabía que te negarías a usarla. $23,000 destinados, y cito textualmente, para cuando Bobby vuelva a encontrar su propósito. La habitación se tambaleó. Marta había hecho planes por mí, incluso mientras se moría. Los Thompson intercambiaron miradas, pero yo no podía hablar. $23,000, más que suficiente para el cuidado de Max. Suficiente para garantizar que nunca volviera a sentirse abandonado. Hay más, continuó Tom. El caso por negligencia contra ti, con Derek Morrison arrestado y la autopsia real revelada. La compañía de seguros quiere discutir un acuerdo. Un acuerdo real esta vez. Están hablando de restaurar tu reputación y pagarte los daños y perjuicios fraudulentos. No quiero su dinero, dije automáticamente. No es su dinero, me corrigió Tom con suavidad. Es tuyo. Lo que te quitaron basándose en mentiras. Mi teléfono sonó antes de que pudiera procesar todo esto. Doctor, Webb, con voz extraña. Bobby, tienes que escuchar esto. Todos vosotros. ¿Cuánto tardáis en volver? Nosotros llegamos en 12 minutos. Webb nos recibió en su despacho, con el portátil abierto y el rostro pálido. Seguí escuchando la grabadora. Hay otro archivo. Seguí escuchando la grabadora. Hay otro archivo, con fecha del día anterior a la operación de Rosie, pero no es Rosie quien habla. Pulsó play. Una voz de mujer, joven, asustada. Doctor Sullivan, no me conoce. Soy Cristina, la tía de Rosie Morrison. Trabajo en la oficina del forense. Necesito que sepa algo. Derek lo ha planeado todo. Si Rosie muere en la operación, alegará negligencia médica pase lo que pase. Ya ha hablado con abogados y ha pedido dinero prestado con la indemnización que espera recibir. Ha estado negándole la medicación para el dolor, diciendo que tiene que parecer lo suficientemente enferma para el jurado.
Por favor, si pasa algo, sepa que no fue culpa suya. Para el jurado. Por favor, si pasa algo, sepa que no fue culpa suya. Lo he documentado todo y he escondido copias. El perro sabe dónde. Rosie se aseguró de que Max lo supiera. Dijo que tienes unos ojos tristes y bondadosos como los de su perro. Dijo que lo entenderías. La grabación se detuvo. El silencio llenó la habitación como el agua. Christina Morrison, dijo James en voz baja. Agua. Christina Morrison, dijo James en voz baja, ya buscando en su teléfono. Murió en un accidente de coche 2 meses después de Rosie. Un solo vehículo, perdió el control en un día despejado. Las piernas me fallaron. Me desplomé en la silla de Webb, el peso de 4 años de culpa y vergüenza se desplazó de repente, revelando la verdad que se escondía debajo. No solo una tragedia médica, un asesinato. Quizás no el de Rosie directamente, pero sí el de Christina. Y Derek había utilizado la muerte de su hija como arma, destruyendo a todos los que pudieran haberlo delatado. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Sarah. Lo haremos, accedí. Pero primero, Max tiene que saber toda la verdad. Webb nos llevó de vuelta a la celda de aislamiento. Max estaba de pie, alerta, mirando la puerta. Cuando nos vio el collar morado en mi mano, hizo un sonido que nunca le había oído, algo entre un gemido y un ronroneo, una voz de puro alivio. No puedo dejarles entrar, dijo Webb disculpándose, pero puedo dejarles hablar con él. Me arrodillé junto a los barrotes, con la cadera dolorida. Max, lo hemos encontrado todo. La grabación de Christina, el plan de Rosie, todo. La grabación de Christina, el plan de Rosie, todo. Has hecho tu trabajo, chico. Has protegido las pruebas tal y como ella te pidió. Ahora puedes descansar. Los ojos de Max no se apartaron de los míos. Lentamente, deliberadamente, se tumbó. No era la rendición abatida de antes, sino el descanso cuidadoso de un soldado que por fin había terminado su servicio. Su cola barrió el suelo una vez. 8 días más, dijo Lily con firmeza. Luego volverás a casa. A casa. Una palabra tan simple para un concepto tan complicado. Pero mientras observaba a esta niña que había encontrado su voz y prometía a un perro traumatizado un hogar para siempre, me di cuenta de que el hogar no es un lugar. Es una decisión, una elección de quedarse, de estar presente, de negarse a rendirse. Esa noche, Patricia Hayes llamó. Bobby, he estado revisando archivos todo el día. ¿Sabías que Derek Morrison tenía 2 denuncias previas por maltrato animal? Ambas desestimadas por falta de pruebas. Y su primera esposa, la madre de Rosie, murió cuando Rosie tenía 2 años. Sobredosis, supuestamente accidental. El patrón era ahora claro, escrito en vidas destruidas. ¿A cuántos había hecho daño Derek antes de que lo detuviéramos? ¿A cuántos había hecho daño Derek antes de que lo detuviéramos? ¿Cuántos habían sufrido en silencio? Va a haber una investigación completa, continuó Patricia. El FBI está involucrado ahora, cruzando fronteras estatales con fraude, posible asesinato. Bobby, no solo has sido absuelto. Estás reivindicado. La Junta Médica quiere reunirse contigo. Soy demasiado viejo, repetí, pero con menos convicción. Tienes experiencia, me corrigió. Piénsalo. ¿Cuántas otras Rosies hay por ahí, necesitando a alguien que vea más allá de lo obvio? Después de colgar, me senté en la cocina mirando 2 tazas de café. Mañana se cumplirían 2 años desde que Marta falleció. 2 años pidiendo perdón a habitaciones vacías, manteniendo su sitio en la mesa, con demasiado miedo de dejarla ir porque dejarla ir era como olvidarla. Pero Marta no querría esto. Ella querría que se usara su delantal, que su cocina estuviera llena de risas, que su amor se multiplicara, no se dividiera. Ella querría lo que Rosie quería, que el amor encontrara nuevos hogares, nuevos propósitos, nuevas formas de crecer. Llamé a Sarah Thompson. He estado pensando en el acuerdo de custodia compartida. Max necesita estabilidad. Un hogar, no ir de uno a otro. Deberías, Bobby, me interrumpió con delicadeza. También lo hemos estado hablando. Lily tiene una propuesta. La voz de Lily se escuchó al otro lado de la línea, clara y decidida. Deberías mudarte con nosotros. Tenemos una casa de invitados. Está vacía y triste, como tu casa. Pero si vinieras,
No estaría triste y Max nos tendría a todos todo el tiempo. Cariño, es una idea estupenda, intervino James. Lo hemos pensado bien. Tú estás jubilado. Nosotros trabajamos los dos. Podrías ayudar con Lily cuando vuelve del colegio. Max tendría cuidados constantes. Y tras una pausa, añadió. Y quizá todos nos necesitamos más de lo que admitimos. Rostros que resonaban con la ausencia. Tengo que pensarlo. Piensa rápido, dijo Lily. Max vuelve a casa en 8 días. 8 días. Había esperado más por cosas menos importantes. Pero cuando colgué, supe mi respuesta. A veces la vida ofrece segundas oportunidades envueltas en paquetes inesperados. Un perro herido, un niño silencioso, una familia unida por la pérdida. Solo un tonto diría que no. Esa noche hice algo que no había hecho en 2 años. Cogí el delantal de Marta, lo doblé con cuidado y lo guardé en una caja con la etiqueta «Recuerdos». No lo tiré, no lo olvidé, solo hice espacio. Porque el amor no es un pastel que se reduce cuando se comparte. Es una luz que brilla más cuanto más se refleja. A la mañana siguiente, Derek Morrison fue acusado de fraude, malversación, maltrato animal y sospecha de asesinato por la muerte de Christina Morrison. Las noticias se repetían en todos los canales, y los periodistas intentaban entender cómo un padre podía utilizar la muerte de su hija como arma. Pero los que habíamos escuchado las grabaciones de Rosie sabíamos la verdad. El mal no siempre tiene sentido. A veces, simplemente es. Lo que importa es lo que hacemos al respecto. Lo que importa es estar ahí para los que no pueden hablar por sí mismos, negarse a dejar que la crueldad tenga la última palabra, elegir el amor incluso cuando cuesta todo. 7 días más hasta que Max volviera a casa. 7 días más hasta que comenzara un nuevo capítulo. Empecé a hacer las maletas, no solo con cosas, sino con posibilidades. Los trofeos de Dani, la caja de recetas de Marta, fotos de una vida vivida plenamente incluso en la pérdida. Todo ello encontraría un nuevo espacio en la casa de invitados de los Thompson, mezclándose con sus recuerdos para crear algo nuevo. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas que querían declaraciones, la junta médica que quería reuniones, incluso un editor interesado en la historia. Los ignoré a todos. La única historia que importaba aún se estaba escribiendo, día a día, un pequeño acto de amor tras otro. Lily me envió un nuevo dibujo esa tarde. Mostraba una casa con muchas ventanas, cada una de ellas con un resplandor. En el jardín, un pastor alemán jugaba con una niña, mientras un anciano observaba desde un porche que rodeaba la casa como si fueran brazos. Por encima de todo, apenas visibles en el cielo dibujado con lápices de colores, 2 ángeles observaban, uno con rizos oscuros como Rosie, otro con el pelo plateado como Martha. En la parte inferior, con letras cuidadosas, se leía «Nuestra familia completa». No era la familia que ninguno de nosotros había planeado, ni la vida que habíamos esperado, pero quizá así es como se forman las mejores familias. No a partir de la perfección, sino de la decisión de quedarse, de estar presente, de negarse a rendirse, incluso cuando rendirse sería más fácil. 7 días más. Podía esperar tanto tiempo. Después de todo, había esperado 68 años para comprender que a veces estar roto es solo el primer paso para llegar a estar completo de formas que nunca imaginaste posibles. 6 meses después, estaba en el patio trasero de los Thompson, viendo a Max y Lily correr entre las hojas caídas, sus risas, sus ladridos, sus risitas, mezclándose como música. La casa de invitados se había convertido en mi hogar de una forma que mi antigua casa nunca podría volver a ser. No porque fuera más nueva o más bonita, sino porque estaba llena. Llena de ruido, llena de vida, llena del caos controlado que se produce al mezclar piezas rotas para formar algo completo. «Bobby, la cena», gritó Sara desde la casa principal. La cena del domingo se había convertido en una tradición. La mesa del comedor, que antes tenía 2 tazas de café, ahora tenía 5 cubiertos, 6 si contábamos el cuenco de Max, que Lily insistía en que debía estar en su propio mantel individual. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, James dijo, «Grace», mientras Lily me cogía de la mano por un lado y Sara por el otro. Max yacía entre nuestras sillas, con la cabeza sobre mi pie, y su collar morado ahora lo llevaba con amor en lugar de con secretos. La grabadora y las pruebas habían hecho su trabajo. Derek Morrison pasaría los próximos 20 años en prisión,
pero habíamos dejado atrás la justicia para alcanzar algo mejor. La paz. Tengo noticias, dije mientras pasábamos los platos. La junta médica tomó una decisión definitiva. Todos se detuvieron. Incluso Max se animó ante la tensión. Me han ofrecido restituirme la licencia con la condición de que solo ejerza como consultor en casos pediátricos, enseñando, no operando. Hice una pausa, observando sus caras. Dije que sí. Lily se abalanzó sobre mí, casi tirando su vaso de agua. Vas a volver a ayudar a los niños. Lo intentaré. La corregí, pero sonreía. A mis 68 años, mis manos ya no eran lo bastante firmes para operar, pero mi mente seguía ágil, mi experiencia era valiosa y, tal vez, solo tal vez, podría detectar al próximo Morrison antes de que fuera demasiado tarde, ver las señales que todos los demás pasaban por alto. Es maravilloso, dijo Sara con calidez. ¿Cuándo empiezas? El mes que viene, 2 días a la semana en el hospital infantil. Quieren que revise los casos complicados, que sea mentor de los cirujanos jóvenes, quizá que detecte lo que otros pasan por alto, como tú detectaste a Max, dijo Lily con sencillez. Después de cenar, mientras Sara y James recogían, Lily y yo llevamos a Max a dar su paseo nocturno. Ahora hablaba sin parar, compensando 2 años de silencio con un torrente interminable de observaciones, preguntas e historias. Max trotaba entre nosotros, sin mirar atrás, sin sobresaltarse ante los movimientos bruscos. Incluso había empezado a jugar con otros perros en el parque, aunque siempre volvía para ver cómo estaba Lily. ¿Bobby? Preguntó Lily cuando nos dirigíamos a casa. ¿Crees que Rosie sabe que Max es feliz? Había aprendido a no descartar sus preguntas sobre los ángeles y el saber. ¿Tú qué crees? Creo que sí. A veces, cuando Max sueña, mueve la cola y hace ruidos de felicidad. Creo que está jugando con ella, hablándole de nosotros. Caminamos en un cómodo silencio hasta que ella añadió. Y creo que tu Marta también sabe que tú eres feliz, que ya no estás solo. Se me hizo un nudo en la garganta. De la boca de los niños, Marta habría dicho, sí, cariño, creo que tienes razón. Esa noche, después de que todos se hubieran dormido, me senté en mi pequeña sala de estar, casa de invitados, era un nombre demasiado formal para lo que se había convertido en mi hogar, trabajando en algo que había empezado semanas atrás. Una carta para Rosie Morrison, aunque ella nunca la leería. Una promesa, en realidad. Querida Rosie, lo encontramos, tal y como tú sabías que lo haríamos. Encontramos las pruebas que escondiste, escuchamos la verdad que preservaste, comprendimos la confianza que depositaste en desconocidos a los que nunca conocerías. Max ahora está a salvo. Más que a salvo. Está querido. Tiene una niña pequeña que lo necesita tanto como tú lo necesitabas a él, y ella le está enseñando a jugar de nuevo. Quiero que sepas que tu plan funcionó. Todo. El collar, las grabaciones, incluso elegir a Max para proteger lo que importaba. Tenías 6 años y eras más sabia que la mayoría de los adultos que conozco. No solo salvaste a Max, sino a todos los que necesitábamos ser salvados de diferentes maneras. Proteger lo que importaba. Tenías 6 años y eras más sabia que la mayoría de los adultos que conozco. No solo salvaste a Max, sino a todos los que necesitábamos ser salvados de diferentes maneras. Todavía tiene la maleta. Lily la decoró con pegatinas y dibujos, convirtiéndola de un símbolo de abandono en un cofre del tesoro. A veces los encuentro a los dos dormidos junto a ella, con el brazo de ella alrededor de él y la cabeza de él sobre el hombro de ella. Esa maleta maltrecha entre ellos, como un puente entre el pasado y el presente. No te hemos olvidado. Nunca lo haremos. Cada vez que Max protege a Lily, cada vez que elige la confianza sobre el miedo, cada vez que mueve la cola con alegría, eres tú, es tu amor. Que sigue actuando en el mundo, que sigue salvando a la gente. Gracias por verme en ese hospital, por confiar en el médico de ojos tristes para encontrar a tu perro de ojos tristes. Gracias por creer en la bondad incluso cuando estaba rodeado de su contrario. Gracias por Max. Descansa en paz, pequeño. Tu niño está en casa. Con gratitud y amor, Dr. Bobby Sullivan. PD. Sigue siendo el color morado su favorito. Sellé la carta, aunque nunca la enviaría. Algunos mensajes no necesitan dirección. Solo necesitan ser escritos, liberados al universo como oraciones, promesas o declaraciones de fe.
A través de la ventana podía ver la casa principal, con las ventanas brillando cálidamente en la noche. Mañana Lily tenía colegio, Max tenía su evaluación de terapia con perros y yo tenía reuniones en el hospital. La vida continuaría con su hermosa, desordenada y complicada danza. Pero esta noche, en este momento, todo era perfecto. No porque no hubiera dolor, pérdida o cicatrices. Todos los llevábamos. Perfecto. Porque habíamos elegido llevarlas juntos. Para transformar maletas llenas de dolor en hogares llenos de esperanza. Max entró en la habitación, hizo su revisión nocturna, olfateó las esquinas, comprobó el aire, se aseguró de que todo estaba bien. Luego se acercó a mí, apoyó su gran cabeza en mi rodilla y suspiró satisfecho. Le acaricié las orejas, la buena y la dañada, sintiendo la confianza en su quietud. «Buen chico», le susurré. «Buen chico valiente». Su cola golpeó una vez el suelo. Mensaje recibido. Misión cumplida. El amor no comprueba los documentos ni los grupos sanguíneos. A veces solo comprueba si estás dispuesto a quedarte. Y nosotros lo estábamos. Todos nosotros. Qué extraña familia nos habíamos convertido, unidos por collares morados, dibujos infantiles y la certeza absoluta de que estar ahí los unos para los otros era lo único que realmente importaba. Estábamos en casa, para todos los que alguna vez han sentido que los mejores capítulos de su vida habían quedado atrás, que han mirado sillas vacías y salas de silenciosas preguntándose si la alegría volvería a encontrar su dirección, esta historia es para ustedes. A los 68 años, pensé que mi propósito había muerto con mi esposa Marta, mi carrera, mis ahorros. Pero a veces, Dios obra a través de los mensajeros más inesperados. Para mí, fue un pastor alemán con los ojos vendados, abandonado con una maleta vacía, que llevaba secretos que lo cambiarían todo. Max me enseñó que los corazones rotos aún pueden albergar un amor infinito, que las familias pueden formarse a cualquier edad, y que estar ahí para los demás es la forma de salvarnos a nosotros mismos. Tanto si estás de luto por tu cónyuge, separado de tus hijos, o simplemente te sientes invisible en un mundo que venera la juventud, recuerda esto: tu historia no ha terminado. El amor que has dado no muere, solo espera encontrar un nuevo propósito. Marta solía decir: el buen Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. A veces, esa ventana viene con 4 patas y un rabo que mueve. ¿Alguna vez has encontrado un propósito inesperado después de una pérdida? ¿Qué pequeño momento lo cambió todo para ti? Comparte tu historia a continuación. Tus palabras pueden ser la esperanza que alguien necesita hoy. Cada comentario importa. Al igual que cada corazón dispuesto a volver a amar.